Estimados estudiantes de la sede de San Juan del Lurigancho, Caraballo y Colonial, quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede de San Juan del Lurigancho. El día de hoy vamos a ver el tema de los ángulos y su clasificación. Pero antes de eso vamos a ver nuestra competencia. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y nuestra meta de aprendizaje o desempeño es resolver problemas diversos sobre los ángulos y su clasificación, justificando su respuesta mediante argumento matemático. Nuestra situación significativa número 1 se titula el tiro libre. José está a punto de patear el tiro libre con el que se hará el gol que le llevará a la victoria a su equipo por 1-0. Y la barrera obstaculiza el ángulo del tiro en el que se sabe que es agudo. Si el arquero se ubica sobre la bisectriz de este ángulo, ¿cuál será ahora la máxima medida entera para que el ángulo de tiro libre con el que José obtendrá el gol? Podemos observar la imagen, ¿no? ¿Qué podemos ver de la imagen? ¿Qué figura se forma entre el punto donde está el jugador que pateará el balón y los parantes del arco? ¿Qué sucede con la medida de ese ángulo? Si el arquero se ubica en el centro, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué conceptos matemáticos necesitamos para resolver esta situación? Como podrán observar, para poder desarrollar esta situación necesitamos conocer y recordar conceptos relacionados a ángulos y su clasificación. Entonces, para eso es lo que vamos a ver, ¿no? El marco teórico de nuestra situación. ¿Qué es el ángulo entonces? El ángulo es una región del plano limitada por dos rayos que tienen el mismo origen. Podemos observar, ahí es el ángulo. ¿Qué podemos describir el ángulo? El vértice, ahí está el vértice O, rayos OA, ahí está el rayo OA y el rayo OB. El ángulo AOB se puede representar de esta manera, ¿no? Hay tres formas de representar, de esta manera o esta manera. Y la medida del ángulo AOB es igual a alfa, ¿no? En este caso. Cualquier medida puede ser. La bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es el rayo que tiene origen en el vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos congruentes. Podemos observar ahí el ángulo AOB, cuya bisectriz se ha trazado, la bisectriz OM. OM es bisectriz de AOB, del ángulo AOB, y la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo MOB, ¿no? Esta medida de acá es igual a la medida que tengo acá. Por ejemplo, si él es 30, él también sería 30. Si todo es 60, se divide en dos ángulos congruentes, ¿no? Nuestra resolución. ¿De qué trata el problema? José está a punto de patear el tiro libre con el que hará el gol que se llevará a la victoria a su equipo por 1-0. Y la barrera obstaculiza el ángulo de tiro, el cual se sabe que es agudo. ¿Cuáles son los datos? Si el arquero se ubica sobre la bisectriz de ese ángulo y es agudo. Esos son los datos que tenemos. Podemos observar ahí en la imagen, ¿no?, que ya hemos analizado. ¿Qué estrategias utilizaremos? La bisectriz y la clasificación de ángulos, que me piden cuál será ahora la máxima medida entera para el ángulo de tiro con el que José obtendrá el gol. Planteando entonces la situación, podemos observar el gráfico, deducimos, ¿no? En el plano, ahí está, deducimos, ¿no?, A o B, y trazamos la bisectriz, según lo que nos dice, ahí está, la bisectriz ON, ¿no?, del ángulo AOB.
tenemos entonces como dato la medida de un ángulo agudo. La medida de un ángulo agudo, todo el de acá, lo que está de celeste, la medida del ángulo agudo. Piden X máxima medida entera, pero recuerda, un ángulo agudo es menor que 90 grados. Por dato de la situación, entonces tenemos 2x, ahí está, x más x, 2x es menor que 90. Entonces despejamos la variable x, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, tendría entonces x es menor que 90 sobre 2. Entonces x es menor que 45. ¿Cuál será ahora la máxima medida entera para el ángulo de tiro con el que José obtendrá el gol, ¿no? ¿Cuál será? Eso es lo que nos está preguntando y debemos tener en cuenta. Entonces, nuestra respuesta sería, aquí está nuestro ángulo, ¿no? Ahí es nuestro ángulo. Nuestra respuesta sería, x debe ser igual a 44 grados. A 44 grados. Eso sería la respuesta, ¿no? La máxima medida entera es 44 grados, ¿no? Del ángulo. Y ya está. Puede ser él y puede ser el de acá, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver nuestra siguiente situación significativa número 2. Se titula El plano y los ángulos. Sobre los accesos de las avenidas, calles y guiones que muestra el plano, se trazaron ángulos. Calcula la medida del ángulo formado por la avenida Jorge Basadre y la avenida Andrés Belaúnde. ¿Qué clases de ángulos identificas? También nos está diciendo, ¿no? Podemos observar, jóvenes, ahí está, ¿no? El plano, se han trazado. Ahí está el plano. ¿Qué ángulos podemos observar, ¿no? ¿Qué ángulos podemos identificar? Y esto lo podemos ver ahora de manera... Pero antes de eso, vamos a ver la clasificación de los ángulos. La clasificación de los ángulos, según su medida, según su posición, ¿no? Según la suma de sus medidas. El ángulo agudo es aquel ángulo que va a ser mayor que 0, pero menor que 90. Es decir, alfa debe estar entre 0 y 90. Obtuso. Ahí podemos observar el ángulo obtuso. El ángulo obtuso debe estar entre, por ejemplo, el ángulo teta debe ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Quiere decir que teta mide entre 90 y 180 grados. Ahora vamos a ver el ángulo recto. El ángulo recto quiere decir que beta es igual a 90. Beta es igual a 90. Quiere decir que forma un ángulo recto. Quiere decir que beta es 90. Muy bien. Ahora vamos a ver según su posición los ángulos consecutivos. Podemos observar ahí dos ángulos consecutivos, alfa y beta, ¿no? Que tienen esta forma. Alfa y beta, bueno, profesor, ¿puede haber? Sí, pueden haber 3, 4, todos los ángulos consecutivos que uno ve. Por ejemplo, podemos observar el ángulo consecutivo AOB y el ángulo consecutivo BOC, ¿no? Podemos decir entonces ahora sobre los ángulos adyacentes según su posición. Observe que tiene. ¿Qué sucede en este caso de que alfa más beta van a ser 180 grados? ¿No? Tiene un mismo origen, ¿no? Tiene un mismo origen. Alfa más beta es igual a 180 grados. Opuestos por el vértice. ¿Qué tiene que ver con opuesto con el vértice? Quiere decir que alfa y beta van a ser congruentes o van a ser iguales, ¿no? Quiere decir que el ángulo AOD con el ángulo BOC van a ser iguales. Alfa y beta son iguales. Si alfa y beta son iguales. Opuestos por el vértice. Muy bien. Ahora vamos a ver la suma de sus medidas. Según sus medidas se clasifican en complementarios y suplementarios. Vamos a observar lo que son suplementarios, ¿no? Quiere decir, son suplementarios cuando la suma de sus medidas de sus ángulos es 90 grados. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. Suplementarios. Podemos observar la imagen, ¿no?
Los suplementarios van a ser aquellos que cuando me van a sumar 180 grados. Es decir, que la medida del ángulo A con la medida del ángulo B me va a dar 180 grados. Muy bien, ya hemos visto el marco teórico. Ahora sí, podemos entonces resolver la situación significativa número 2. ¿De qué trata el problema? Sobre los accesos de las avenidas, calles, jirones, que muestra el plano. Se trazaron los siguientes ángulos. ¿Cuáles son los datos? Ahí tenemos los datos. Podemos observar ángulos que se han trazado en el plano, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, vamos a deducir. ¿Qué estrategias utilizaremos? Los ángulos y su clasificación, ¿no? ¿Qué me piden? Calcula la medida del ángulo formado por la avenida Jorge Basadre con la avenida Andrés Belaúnde. ¿Qué clases de ángulos identifica? Me nos está pidiendo, ¿no? Planteando la situación mediante los ángulos tenemos, por ejemplo, podemos observar ahí lo que extrayendo, ¿no? Los ángulos que se han trazado, podemos observar ahí. ¿Qué podemos observar, jóvenes? Mira, esto mide 90 grados. Si él mide 90 grados, quiere decir que esto también mide 90 grados. Y mira, x es igual a 3 alfa. ¿Qué va a cumplir? ¿Qué va a cumplir? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Del gráfico tenemos entonces, según su medida, forma un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Quiere decir entonces que es 3 alfa más 3 alfa más 6 alfa es igual a 90 grados. Entonces podemos, por términos semejantes, sumar 3 alfa más 6 alfa sería 9 alfa. 9 alfa es igual a 90. Despejamos la variable alfa, entonces pasa el 9 a dividir al otro miembro, alfa vale 10. Alfa vale 10. Según su posición en el ángulo opuesto por el verse el gráfico tenemos, ¿no? Acá observamos 3 alfa es igual a x. Como ya sé cuánto vale alfa, lo único que debo hacer es sustituir el valor, reemplazando el valor 10 por alfa, ¿no? En vez de poner alfa pongo 10, reemplazo, ¿no? 3 por 10 es igual a x. Quiere decir que x entonces vale 30 grados, ¿no? ¿Y qué viene a ser 30 grados, jóvenes? ¿No? Lo que me está pidiendo, ¿no? 30 grados. Que viene a ser, ¿no? La medida del ángulo formado por la avenida, acá está, por la avenida Jorge Basadre, la avenida Jorge Basadre y la avenida Andrés Belaúnde, ¿no? Ahí está. Me pide esto, entonces la respuesta sería, el ángulo formado es 30 grados, ¿no? El ángulo formado por la avenida Jorge Basadre, acá está, Jorge Basadre, y la avenida Andrés Belaúnde es de 30 grados. Eso sería la respuesta a nuestra situación. Número 2. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué clases de ángulos identifica? O sea, reforzando lo que acabamos de ver en la parte teórica y en la parte práctica, ¿no? Podemos observar el ángulo agudo. ¿Y dónde está, profesor, el ángulo agudo? Acá está. El de moradito me identifica el ángulo agudo. ¿Qué más? Que dice que va a ser menor que 90 grados y mayor que 0. El ángulo obtuso. ¿Dónde está, profesor, el ángulo obtuso? Acá está, el de celeste. Esto de acá es ángulo obtuso, que va a medir mayor que 90, pero menor que 180 grados. ¿Qué más podemos observar en el plano? El ángulo recto. Acá tenemos un ángulo recto. Significa que tiene 90 grados. Lo mismo también el de acá, ¿no? Ángulo recto, cuando nos ayudó a resolver. Y también tenemos los ángulos consecutivos. Profesor, ¿y dónde están los ángulos consecutivos? Acá tenemos un ángulo consecutivo, el de color verde. Acá hay dos ángulos consecutivos, ¿no? 6 alfa y el ángulo consecutivo también 90 grados. O podemos tener también acá, y mira, hay otros dos. O podemos decir que hay 3 ángulos consecutivos. ¿Qué más? Opuestos sobre el vértice. ¿Dónde están los ángulos opuestos sobre el vértice? Mira, acá está, mira. Lo que está moradito es 3 alfa es igual a x. Ellos dos son opuestos por el vértice. Quiere decir que los ángulos son congruentes, o también otros lo dicen iguales, pero de manera correcta será decir congruentes, ¿no? Ahora, ángulos adyacentes. ¿Dónde está el ángulo adyacente? Mira, acá podemos observar ángulos adyacentes, ¿no? El ángulo que
X y el ángulo que acá no sabemos cuánto mide, pero en total me va a dar 180 grados, ¿no? Ángulos adyacentes. Y ahora los ángulos complementarios y suplementarios. ¿Dónde están los ángulos complementarios y suplementarios? Complementarios quiere decir que ambos van a sumar 90 grados. El ángulo 3 alfa más 6 alfa, ¿no? Son ángulos complementarios porque me van a sumar 90 grados. Los suplementarios, profesor, acá está, pues los suplementarios, ¿no? Ellos dos son los suplementarios que me van a formar 180 grados. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Le dejamos viendo el siguiente video que se trata de las aplicaciones o situaciones sobre el tema que estamos viendo el día de hoy, que es ángulos y su clasificación. Les dejo viendo el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente video.